Buenas noches ante todo el público en general que está en línea en estos momentos por el curso, en el curso de la Asociación Peruana de Enfermeras en Trasplantes de Órganos, la Asociación APETRO. Es un gusto realmente volver a encontrarnos en línea, ya que es muy importante para todos nosotros estar actualizada en cuanto a lo que es trasplante de órganos y tejidos. Es un gusto realmente tener a tantas personas, colegas que son extranjeras y peruanas, escuchando y viendo realmente eh, en línea eh, lo que es las presentaciones en este momento, ¿no? Primeramente empezaremos por las palabras de nuestra presidenta, la señora Magíster Elizabeth Ampudia Matos, quien nos va a dar unas grandes palabras para todos ustedes. Muy buenas tardes, estimados socios y público en general. La Asociación Peruana en Trasplante de Órganos y Tejidos le da la más cordial bienvenida a este programa de webinars científicos, los viernes científicos, que se van a realizar los últimos viernes de cada mes con temas relacionados a procura de trasplante de órganos y tejidos. Hoy, viernes 29, el tema a realizarse es el escenario de programa de procura y trasplante de órganos y tejidos en tiempos de pandemia SARS-CoV-2. El propósito de este programa de webinars es afianzar contenidos fundamentales que le permitan aprender y reforzar sobre procura y trasplante de órganos y tejidos. Como ustedes saben, nuestra profesión está plenamente comprometida con la actualización y la difusión de nuevos alcances y avances en todo lo relacionado a trasplantes y procura. Nuestra profesión hoy más que nunca debe de seguir vigilante y seguir avanzando y liderando. En APETRO estamos convencidos de que estos webinars les serán provechosos y les exhortamos a continuar con esa motivación de seguir actualizándose en nuestra loable profesión. También para informarles que estos webinars serán certificados y ustedes pueden descargar sus constancias en la página web. En el mes de julio estamos realizando el segundo curso internacional virtual, el 15 y 16 de julio. El tema es avances en la reactivación de programas de procuración y donación de trasplantes de órganos y tejidos en el contexto de la pandemia por COVID-19. 15 y 16 de julio del 2022 se va a realizar. Muy bien, estimadas socias y público en general, doy por inaugurado este programa webinars. Agradecer a la señora presidenta, la señora Elizabeth Ampudia, por sus brillantes palabras antes de iniciar estas nuevas capacitaciones. Daremos paso a la licenciada Leslie Muñoz Torres, enfermera coordinadora de procura del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Ella con su tema de escenario de programa de procura y trasplante de órganos y tejidos en tiempos de pandemia. Ella, como sabemos, es una licenciada que tiene una trayectoria desde 2010 y que es procuradora del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Desde ahí se desempeña y actualmente continúa en su mismo trabajo, que es muy importante, sobre todo para todas las personas que necesitan un trasplante de órganos. Le damos la bienvenida, licenciada Lady, para tu ponencia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde. Me siento en confianza. Creo que con la mayoría de colegas ya nos hemos conocido y me da gusto que tengamos un viernes, por lo menos al mes, de que podamos hablar de estos temas que son de suma importancia para, no solamente para enfermería, sino para la sociedad, cómo hemos ido avanzando en el tema de donación y trasplante y cómo la enfermera siempre está presente en
en cada parte de este proceso y es una parte fundamental de este proceso. Hoy vamos a hablar acerca de los escenarios del programa de procura y trasplante de órganos y tejidos en tiempos de pandemia por SARS-CoV-2. Vamos a ponernos en el actual escenario. Cómo hemos ido en las donaciones y en el trasplante un año antes de la pandemia y cómo fue después de la pandemia. Como les comentaba, vamos a hablar acerca del escenario del programa de procura y trasplante de órganos y tejidos en tiempos de pandemia por SARS-CoV-2. Esta es la primera lámina con la que empezamos. Les estaba comentando que en la primera imagen podemos ver el número de donaciones y trasplantes. Cómo vamos en el Perú, cómo hemos estado antes de la pandemia y cómo estamos cuando ya estamos como que en salida de la pandemia, ¿no? En el año 2019, el número de donantes han sido 75 donantes. Hemos tenido un total de 773 trasplantes. En el año 2020, al llegar la pandemia, pues todo esto se vio suspendido. Tuvimos solamente 17 donantes y se llegaron a hacer 205 trasplantes. En el año 2021 hemos cerrado con 20 donantes y hemos tenido un total de 244 trasplantes. El gráfico que tienen al costado es cuántos trasplantes se han realizado, cuántos trasplantes de órganos y córneas, que es el tejido más común que se trasplanta en el Perú, cuántos de ellos, cómo hemos ido por años. Por ejemplo, vamos a ver el de corazón. En el año 2019 hemos tenido más de un trasplante por mes. Entonces, hemos trasplantado 15 corazones. En el año 2020, solamente 2, y en el año 2021, 5. En el caso de pulmón, no es un trasplante muy frecuente en ninguno de los años anteriores, y en pandemia también hemos continuado con trasplante pulmonar. Y en el año 2019, 20 y 21 solamente se realizaron un trasplante por año. Trasplante de páncreas tampoco no es algo que se dé muy común, y en el año 2019 tuvimos 3 trasplantes de páncreas. En el 2020 no se hizo ningún trasplante de páncreas y en el 2021 se realizó un único trasplante de páncreas. El hígado y el riñón son los órganos más requeridos para trasplantes, son las listas más largas de pacientes que requieren estos órganos. En el año 2019 hubo 53 trasplantes hepáticos, en el 2020 17 y en el 2021 también 17 trasplantes de hígado. El de riñón, en el año 2019 tuvimos 189 trasplantes renales, en el 2020 50 y en el 2021 solamente 38 trasplantes renales. ¿Por qué la diferencia? Porque en el año 2020, recordemos que enero, febrero, no hemos estado con pandemia, entonces han sido los meses que nosotros hemos estado repuntando y haciendo bastantes trasplantes renales de donantes tipo relacionados. Incluso. Es por eso que la cifra es mayor a la del 2021. Entonces, vamos a ver la evolución de la tasa de donantes de órganos. Yo sé que las estadísticas a veces son un poco aburridas, pero es necesario saber cómo hemos ido para hacer un análisis conjunto. Me gustaría también que de repente por el chat vayan participando. Seguramente que muchos de ustedes trabajan en unidades críticas, muchos de ustedes saben acerca del tema. Y me gustaría que esto se vuelva como un conversatorio para que en realidad todos nos nutramos de las opiniones que tenemos para ir avanzando también en este tema. Entonces, acá en las estadísticas las mostramos desde el 2008. En el mejor año que hemos tenido acerca de donación ha sido el 2011, que hemos tenido una tasa de 4.3 por millón de habitantes. En el año 2019, nuestra tasa iba subiendo, teníamos 2.3 por millón de habitantes. En el año 2020
tuvimos solamente una tasa de 0.5 donantes por millón de habitantes. Y en el 2021 estamos subiendo muy lentamente a 0.7 donantes por millón de habitantes. ¿Y cuáles son las recomendaciones internacionales y de los profesionales de los enfermos críticos? ¿Qué cosas nos dicen acerca del tema de donación? Uno de estos puntos que se relaciona más a nuestra realidad es garantizar la posibilidad de donación de órganos y tejidos de todos aquellos pacientes que fallecen en muerte encefálica. Porque esa es la condición para que sea donante de órganos. Que esté cuidado, que esté en una unidad crítica, que tenga un ventilador, que tenga un monitor, que tenga una bomba de infusión para poderle pasar inotrópicos. Entonces, un donante de órganos requiere de muchas cosas que recuerden que en el tiempo de pandemia no teníamos. Entonces, ¿cuál es nuestro fluxograma del proceso de donación de órganos y tejidos para entenderlo y para ver cómo nos llegó la pandemia? Nosotros estamos organizados a través de la Dirección de Donación de Órganos y Tejidos, que por ley ha sido creada y es la Ley 28189. En esta ley nos dice que es obligatoria la notificación de los donantes. Entonces nosotros a estos hospitales que tienen unidades críticas, que cuentan con un ventilador mecánico para sus pacientes críticos, los llamamos hospitales notificadores. Y a los hospitales donde se realiza trasplante los llamamos hospitales trasplantadores. Y la mayoría de hospitales de Lima y de salud pueden ser hospitales notificadores y no hospitales trasplantadores, como es el caso de Rebordiati, es el caso de Almenar, el caso de Sabugal, ¿no? Pero nuestro sistema de salud lamentablemente es fragmentado. Tenemos salud, MINSA, Fuerzas Armadas y clínicas privadas. Nuestro sistema de salud fragmentado fue una de las causas de repente de tantas muertes por COVID, porque no nos integramos, porque cada uno fue a su ritmo, porque nos costó sacar adelante las unidades críticas y modificar nuestro sistema de salud. Y lo mismo pasa con el tema de donación de órganos. Nuestro sistema de salud todavía no nos ha permitido seguir avanzando en este tema, porque no es solamente un tema de sociedad. Como vemos, la sociedad puede tener muchas ganas de donar, pero hay que tener todo ese soporte logístico para llegar hasta el trasplante. Todos estos hospitales pueden tener una lista de espera. La lista de espera es verificada por la DIDOC y a través de la lista de espera se va a poder elegir a los pacientes que van a ser trasplantados por varios criterios. Les he puesto al costado lo que es la ley 27282, que en el artículo 16 establece el Día Nacional del Donante, que ya estamos próximos, que es el 23 de mayo, que cuento con ustedes para su difusión. Entonces, estamos hablando del paciente neurocrítico, ese paciente que está en una UCI, que está en una unidad de shock trauma, que está conectado a un ventilador, que necesita una bomba de infusión porque posiblemente esté recibiendo inotrópicos, que necesita estar monitoreado las 24 horas. Entonces, de estos pacientes neurocríticos teníamos tres opciones. Le dabas de alta, llegaban a muerte encefálica o hacían una parada cardíaca sin la posibilidad de llegar a ser un potencial donante. Pero ¿qué pasó con la pandemia? La muerte encefálica no se llegó a establecer porque sabemos que necesitamos todo un protocolo. Necesitábamos más tiempo con el ventilador, necesitábamos un poco más de tiempo con el monitoreo, necesitábamos una bomba de infusión y todos estos recursos fueron muy escasos. Entonces, llegar a tener un potencial donante fue casi imposible en el tiempo de pandemia. Por lo tanto, la cantidad de trasplantes fue en descenso. Y
las causas que cuestionan la disminución de la donación y trasplantes, el potencial donante, hablemos primero de ello. El descenso del número de pacientes neurocríticos ingresados a los hospitales. ¿Quiénes son los pacientes neurocríticos? Muchas veces los accidentados, caídas, accidentes de tránsito, un TEC por PAF, disminuyó con el tema de la pandemia. El descenso en número de pacientes neurocríticos ingresados a la UCI. La UCI solamente se convirtió en una UCI COVID. Difícilmente podrías ingresar a un paciente con otra patología. La donación, descenso de las notificaciones. Si no hay potenciales donantes, obviamente no había que notificar. Proceso de donaciones suspendidos, porque ya todo está saturado. Potenciales donantes con COVID-19, o venían infectados o se infectaba en el hospital. La negativa a la donación. Si ya la población estaba afectada con todo el tema de la pandemia, hablarles acerca de donación de órganos en todo este proceso de la pandemia se volvió más complicado porque no puede evidenciar la muerte de su ser querido. Hubo muchos temas de confusión por el tema de que de repente que fue avisado que murió y de repente no fue ese paciente el que murió, fue otro. Hubo mucha confusión por la cantidad también de pacientes y tenemos que reconocer que nuestro sistema no estaba preparado para soportar la cantidad de fallecidos que hemos tenido en los hospitales. Potenciales donantes, órganos perdidos por problemas logísticos. Teníamos al donante, la familia aceptaba, pero no teníamos sala, no teníamos personal para ingresar a sala, para dar el mantenimiento, no teníamos cómo mejorar el tema de repente si el ventilador fallaba, no teníamos opción a cambiar de ventilador y hemos tenido varios problemas y pérdidas también por este caso. En trasplante vivo relacionado, de repente los mismos pacientes ponían el riesgo-beneficio. Todavía puedo estar en hemodiálisis y sigo vivo. En cambio, si voy al hospital, tengo el riesgo de contagiarme y puedo llegar a morir. Y se llegó a pensar en eso, ¿no? En riesgo-beneficio. Trasplante no realizado por saturación. Habían donantes, de repente esto se ha dado más en pediátricos, los padres que querían donar a sus hijos, esto se vio suspendido porque la saturación de pacientes que había no daba abasto para recibir a más pacientes con otras patologías. Pacientes en lista de espera, varios de ellos con COVID, varios de ellos fallecieron en el proceso. Negativa del paciente en lista de espera a trasplantarse. También hemos tenido estos casos, pacientes que los hemos llamado, tienes la posibilidad de trasplantarte de hígado, sí, pero todavía estoy vivo. Si voy al hospital tengo la gran posibilidad de llegar a contagiarme y morir. Y tenían razón, ¿no? Entonces, el paciente también en ese caso decide si quiere o no quiere trasplantarse, como cualquier otra cirugía que se consulte, ¿no? Miembros de Procura, miembros del equipo de trasplante, infectados, reorientación de la atención de pacientes siempre hacia todo el equipo, hacia COVID, hacia las áreas COVID, ¿no? Y en medio de esto nosotros podemos observar ahora el impacto emocional del COVID-19 en profesionales y estudiantes del ámbito de salud. Esto es un tema de investigación. Muchos de repente ni siquiera necesitamos investigarlo para ver ya el efecto de depresión, ansiedad, estrés postraumático que ya se ve en el personal de salud. Cansancio, ustedes me imagino, cuando se encuentran con alguien que ha trabajado en estas unidades críticas, le dices, ¿no? Parece que hubiese pasado 10 años o 15 años de que no nos hayamos visto, ¿no? La situación ha sido muy crítica, la que se ha vivido, y que esperemos poder de poco a poco restablecernos de eso. Y eso es lo que nosotros observábamos desde nuestras casas,
los que hemos podido estar en casa, ¿qué observábamos? El total de muertos en el Perú y unas cifras de desconfianza, ¿no? Hay más muertos, pero lo que se reporta es menos. Entonces, siempre hay un sistema de desconfianza del sistema de salud. Si yo desconfío de algo, me niego. Y esto es lo que pasa también con el tema de donación. Desconfiamos acerca del sistema de salud y el tema de procura y trasplante está dentro de ese sistema. Desconfío de cómo puede darse ese sistema. ¿Qué más observábamos? Un tema político. Estábamos en una crisis política y actualmente todavía continuamos con esa crisis política. Nuestros grandes hospitales ya no daban abasto, no había personal médico y todo se volvió un caos, ¿no? Gente tratando de conseguir oxígeno en las calles, colas inmensas para conseguir oxígeno. ¿Y cuáles son las consecuencias de la COVID-19 en la donación de órganos? Acá vamos a ver los pacientes con criterios neurocríticos, que están con GLASGO menor o igual a 7. Para procura, estos son nuestros posibles donantes, todos aquellos pacientes que ingresan con un daño neurológico y que pueden llegar a morir. Desde ya los vamos a poner en una lista de seguimiento. Dios quiera que se recuperen, pero si es inevitable y no se recupera, pues tenemos la opción de la donación de órganos. Entonces, como podemos observar, lo que es la línea naranja, en esta zona podemos ver que en marzo, cuando se inicia la pandemia, es cuando empieza el descenso de estos pacientes neurocríticos, que ya no los podíamos detectar porque ya no había la cantidad de ingresos de estos pacientes neurocríticos y tampoco han sido notificados. Entonces vemos que en enero, por ejemplo, hemos tenido 98 pacientes notificados o ingresados con problemas neurocríticos, con GLASGO menor a 7, en febrero 84, en marzo 28, en abril 4, y en los siguientes meses 1 o un poquito más de 1, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido las actividades de procura en el gráfico que tienen al pie? ¿Cuántos pacientes neurocríticos hemos ingresado en el 2019? 1015. En el 2020, 256. Entonces podemos darnos cuenta de la gran diferencia que hemos tenido del ingreso de pacientes neurocríticos. En el 2020 hemos tenido 323, potenciales donantes. ¿Quiénes son los potenciales donantes? Son aquellos que han llegado a muerte encefálica y que tienen certificación de esa muerte encefálica, que lo llamamos una acta de muerte encefálica. En el potenciales donantes, en el año 2019 hemos tenido 323, en el 2020 65, en el 2021 67, que tampoco es mucha la diferencia. Las entrevistas familiares, ¿a qué familias hemos podido acercarnos y plantearle la opción de la donación? En el año 2019, previo a la pandemia, han sido 265. Durante la pandemia, en el año 2020 han sido solamente 48 y en el 2021 67. Las negativas familiares, ¿cuántas familias se negaron a esta opción de la donación? En el año 2019, 175, obviamente porque hubo muchas más entrevistas. En el año 2020, solamente 26, y en el año 2021, 31 negativas. Consecuencias de la pandemia en el seguimiento de pacientes con deterioro neurológico grave. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Lo que veíamos en el gráfico anterior, un descenso bastante significativo y casi llegando a 0 de pacientes ingresados con lesiones neurocríticas,
¿no? Que de tener 92 hemos pasado en mayo, por ejemplo, solamente a tener un paciente notificado por un tema neurocrítico, que ingresó porque tenía un aneurisma, ¿no? Y era un solo paciente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hemos visto? Muertes diarias, casos positivos, siempre en ascenso, y eso ha tenido que ver mucho con el tema de los ingresos de pacientes neurocríticos. Esto es un dato muy importante que les he querido presentar porque nosotros decimos, sí, pues tenemos pocos donantes, siempre hablamos de la tasa de donación por millón de habitantes, de la tasa de trasplantes por millón de habitantes. Pero ¿qué pasa con los procuradores, con los profesionales de salud que nos dedicamos a esto? Les comento que España es uno de los países que tiene más donantes a nivel mundial, pero también tiene muchos coordinadores por millón de habitantes. Tiene 8 coordinadores de donación y trasplante por millón de habitantes. Y el Perú tiene 0.07 coordinadores por millón de habitantes. Y eso es previo a la pandemia, ¿no? Y post la pandemia hemos estado en 0.001 seguramente, porque muchos de nosotros han sido trasladados a otras áreas para apoyar en las áreas COVID. Entonces, esto es algo muy importante, porque mientras más personal esté capacitado, mientras más personal de salud se dedique a este tema, mejores resultados también vamos a tener. ¿Y quién es el coordinador de Procura? Es el profesional de la salud con una formación adecuada en todos los temas técnicos, científicos, legales y administrativos concernientes a la donación y al trasplante de órganos. Actualmente en nuestro país somos coordinadores de Procura, coordinadores de donación y trasplante, enfermeras y médicos. ¿Qué hace el coordinador de Procura? Y les he querido traer esta lámina para ver que nuestra labor como procuradores también ha sido muy afectada con el tema de la pandemia, porque nuestros procesos también han tenido que ser modificados. Entonces, inicia e interviene en todos los pasos del proceso de donación. Tenemos que hacer la detección del donante, el mantenimiento del donante, diagnóstico de muerte encefálica, que acompañamos o guiamos muchas veces en el tema legal, en proporcionar lo que está establecido en la guía para establecer el diagnóstico de muerte encefálica, que tiene que ser certificado por 3 profesionales o avalado por 3 profesionales, ¿no? La autorización familiar. La autorización familiar ha sido algo que difícilmente hemos podido obtener o difícilmente hemos podido acercarnos a la familia para hablarles acerca del tema de donación. Es diferente que yo esté con ustedes, por ejemplo, esta tarde conversando a través de una cámara, que hacerlo directamente cerca a ustedes. Ya me imagino que podría escuchar sus rumores, podría ver sus inquietudes. Es lo mismo con la familia. Si no se vuelve algo muy frío, algo que no se sabe cuál es la respuesta de ellos, o sus inquietudes, o si deberíamos hablar más acerca del tema para que ellos puedan entender cómo es el proceso de donación y puedan aceptar la donación. Preparación de toda la logística intrahospitalaria. Este es un tema muy amplio, como nosotros organizamos de alguna forma el hospital para que reciba un donante, para que realice un trasplante, y esto se ha visto muy afectado porque se han ido adicionando pasos y por lo tanto los tiempos han ido tienen que ser alargados, y nuestro trabajo ha sido triplicado en relación a este punto, ¿no? Atención a los familiares y la entrega del cuerpo. Esa atención, ese cariño que queríamos brindar a la familia no era posible, porque nosotros teníamos el temor de contagiarnos y la familia también tenía el temor de contagiarse de nosotros o del área hospitalaria, ¿no? Motivación de los profesionales sanitarios, decirles a todos ustedes y a las unidades críticas que visitamos
que la donación ayuda mucho a la sociedad, pero no solamente a la sociedad, que ayuda mucho en el proceso de duelo de esa familia. Entonces, nosotros también podemos ser de ayuda para esa familia a través del tema de donación de órganos, promoción de la donación, formación profesional propia y hacia los demás. Esto se vio suspendido, ¿no? Todo lo que nosotros hacíamos y ensalzábamos de repente al donante ya no se ha podido hacer y terminábamos poniendo cadáveres en unas bolsas y mucha gente se sentía ofendida de haber recibido a su familiar, a alguien que quieren demasiado, como representación de algo que no sirve, ¿no? En una bolsa de basura. Lineamientos para el desarrollo de las actividades de procura y trasplante en el contexto de la pandemia. Esto rige actualmente cómo estamos para seguir continuando en estos procesos de donación y trasplante. Entonces tenemos a la gestión de programas de donación y trasplante. El programa de donación y trasplante es conocido como un servicio esencial en el Sistema Nacional de Salud. El trasplante de órganos de donantes fallecidos tiene además carácter de intervención urgente, no demorable, por su impacto en la salud y por razones de oportunidad. Si no se hace ahorita, no se hace, ya que el trasplante no efectuado en un momento determinado no se puede recuperar. Si no se hizo en ese momento, no se hace. Preservar la actividad de donación y trasplante de órganos en situación actual de pandemia. Esto es importante, tratar de preservar la actividad de donación y trasplante así estemos en pandemia, porque hay pacientes que requieren un trasplante y porque tenemos pacientes que llegan a morir y que tienen la oportunidad de ser donantes de órganos. En caso de saturación del sistema sanitario, lo que tenemos actualmente, porque ha terminado de repente se han suspendido muchas áreas de COVID, pero todavía el sistema sanitario está saturado. Recuerden cómo estábamos antes de la pandemia, saturados, cómo continuamos saturados. Se evaluará de manera individualizada la conveniencia de proceder con un proceso de donación de trasplante atendido a las circunstancias del centro y la situación clínica de cada paciente. Cómo estamos en ese momento, si es que podemos disponer de un ventilador, si es que podemos disponer de una sala para entrar a la ablación de órganos. Garantizar circuitos libres de COVID-19, cosa que ha sido muy complicada porque tendríamos que tener un área especial para trasplantes, separarnos del área hospitalaria común, pero eso ha sido casi imposible, ¿no? Para el adecuado desarrollo del programa de donación y trasplante, así como el acceso de las pruebas necesarias para la evaluación microbiológica de potenciales donantes y receptores con respecto a la infección causada por SARS-CoV-2. Entonces, continuar considerando la donación de órganos de forma rutinaria como una opción a los cuidados al final de la vida. Lo que hablábamos al inicio de la exposición de las 5 cosas fundamentales, ¿no? Hablar del cuidado de la vida y que nosotros planteamos la opción de la donación es algo positivo. En una UCI, lo negativo de hacer la cantidad de fallecidos que tienen. Pero si de esta cantidad de fallecidos tenemos un 10% que han sido donantes, esa cifra negativa se transforma en algo positivo. Siempre va a haber muertos, pero si de estos muertos, algunos de ellos han sido donantes, significa que el cuidado ha sido bueno, que se ha dedicado hasta el final de ver que ha llegado en condiciones de poder ser donante de órganos. Se recomienda la notificación sistemática de potenciales donantes a la coordinación de procura. Notifiquen, porque
es la oportunidad de vida para otros pacientes y es la oportunidad de esa familia de ver el tema de donación de órganos y de repente de modificar un poco su duelo y enfocarse al tema del proceso de donación, a que fue donante y que esa muerte pues no va a quedar en el olvido, ¿no? Hay otras personas que no lo llegaron a conocer que también van a estar muy agradecidas de la existencia de esta persona porque les ha dado vida. Los trasplantados siempre dicen algo, ¿no? Tenemos dos cumpleaños, uno el día que nací y el otro el día que me trasplanté, porque es un nuevo nacer, es una nueva vida. Dios te está dando la oportunidad de seguir acá, ¿no? Y de alguna forma ellos también están agradecidos con esta oportunidad que tienen y nos ayudan siempre a hacer las campañas acerca de donación, hablar a favor de la donación. ¿Quién mejor que lo escuches de alguien que ha sido trasplantado, que ha vivido esto, que ha vivido una larga espera para ingresar a una lista de espera y adentro de la lista de espera el proceso también ha sido complicado, ha sido largo, ¿no? Evaluación y selección del donante fallecido. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? El diagnóstico previo de COVID-19, con o sin confirmación, no diagnosticado con COVID-19. Entonces, si el diagnóstico previo, si ya viene con el diagnóstico previo, este potencial donante, son 14 días desde el inicio de los síntomas. O sea, tiene que ser mayor a los 14 días. Ingresó a UCI hoy, pero hace 20 días tuvo COVID-19, podría ser donante. ¿Y cómo ha estado en las 72 últimas horas? Asintomático, sí, podría ser donante, ¿no? Que no tiene el diagnóstico, pero tiene una alta sospecha por COVID-19. ¿Se le realiza la prueba o no se le realiza la prueba? Si se le realiza la prueba, sale positivo o negativo. Entonces acá tenemos una cadena, cómo vamos a ir, una secuencia de pasos que vamos a seguir. Seguimos con el ejemplo, ¿no? Este paciente que ha tenido hace 20 días, ¿no? Su resultado sale positivo, se suspende. Su resultado sale negativo, se puede continuar con el proceso, ¿no? Cuando sale negativo no se va a descartar, pero siempre nosotros en el proceso vamos evaluando si es que presenta algún síntoma, si es que tiene una alta sospecha, porque resulta que estuvo en la UCI, sus exámenes salieron negativos, pero justo el que estaba en la cama del costado salió positivo para SARS-CoV-2. Entonces, tenemos una alta sospecha y lo más probable es que este paciente también ya sea portador de SARS. Es el mismo cuadro. Entonces, el PCR, 24 horas previas a la extracción de los órganos, sí o sí. No se aconseja test antígeno o serológico. Actualmente, para ingresar a sala de operaciones con pacientes vivos, solamente se están haciendo un test antígeno. Pero para ser donantes todavía requerimos el PCR. Complicaciones tardías de la COVID-19 no son contraindicación. No deberían ser contraindicación porque el proceso viral ya pasó, ya culminó. Pero eso también es relativo, ¿no? Vamos a ir evaluando en el camino realmente cuándo cogió la enfermedad y cuándo puede haber terminado, cuándo puede haber sido dado de alta epidemiológica. En los donantes vivos, la prueba para SARS-CoV-2 por PCR posponer antes del alta sospecha clínica o prueba positiva no concluyente. Entonces, para ellos es el mismo trato, ¿no? Es un paciente que tiene que estar libre de SARS-CoV-2 para que pueda donar probablemente un riñón a otro familiar, alguien que tenga un vínculo muy cercano que está establecido en la ley. Entonces, se descartarán los siguientes donantes fallecidos: casos con alta sospechosa clínica de COVID-19.
independientemente de los resultados microbiológicos, lo que les comentaba, ¿no? El paciente del costado, de la cama del costado, pues está positivo. Obviamente el del costado, si no hubo el distanciamiento, si es el mismo ambiente, es muy probable que sí esté positivo y hay una alta sospecha clínica, ¿no? Fiebre, etc., ¿no? Casos con resultados positivos o no concluyentes en el cribado para SARS-CoV-2. No concluye, lo tomamos como positivo. Nosotros siempre vamos a ir al lado más negativo. Por ejemplo, también, ¿no? En VIH, en HTLV1, cuando vemos que no ha concluido, que está como sospechoso, pero no está positivo, preferimos tomarlo como positivo y se descarta el donante. Casos confirmados para COVID-19. En el caso con diagnóstico previo de COVID-19 confirmado o sospechoso, se podrá considerar la donación de manera individualizada si se cumplen todos los requisitos. El primer requisito, que haya transcurrido un periodo mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas. Se prolongará hasta los 21 días si la ausencia sintomatológica no es valorable en el caso de donación pulmonar, ¿no? Entonces, para pulmón tenemos que esperar un poco más y que esté 72 horas asintomático. Que el potencial donante haya permanecido un periodo mínimo de 72 horas libres de síntomas, lo que les comentaba anteriormente. Que el potencial donante presente un resultado negativo para SARS-CoV-2 por RT-PCR en una muestra de tracto respiratorio obtenida el mismo día de la donación. Esto no nos sirve si ingresó con la prueba RT-PCR negativa. ¿Pero cuándo fue el ingreso? Hace 5 días. No, tenemos que actualizarlo. Tenemos que tener el último resultado. Tiene sospechas. Siempre va a ser mucho el tema de la evaluación que tengamos en ese momento. Si nosotros tenemos así sea un mínimo de sospecha, se descarta la posibilidad de que pueda ser donante. Donación de vivo, lo que comentábamos, también se realizará el cribado universal para SARS-CoV-2 en los potenciales donantes previamente a la intervención. O sea, antes de ingresar a sala de operaciones van a tener que tener su resultado negativo. Es con un día de anticipación, ¿no? Se recomienda posponer la intervención si el potencial donante es un caso confirmado de COVID-19. Entonces, vamos a esperar que el periodo infeccioso pase, vamos a esperar de repente más de 21 días, así como se presentan alta sospecha clínica o el resultado de cribado para SARS-CoV-2 es positivo o no concluyente. Lo mismo, si es no concluyente, igual esperamos ese tiempo, ¿no? La intervención se retrasará hasta que se cumplan criterios de curación. Un periodo mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas, un periodo mínimo de 72 horas asintomático y un resultado negativo de RT-PCR en muestra de tracto respiratorio. Siempre es la muestra en tracto respiratorio. Siempre atendido en una valoración individualizada, riesgo-beneficio de cada caso. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la exposición. Espero no haberlos aburrido con tantas estadísticas. Lo importante a resaltar acá es que la donación de órganos va a ayudar primero a la familia que dona. Aunque ustedes no lo crean, la familia que dona, su periodo de duelo no les voy a decir que no es doloroso, pero es enfocado al tema del amor, la solidaridad, en ver que la muerte de ese ser querido dio vida a otras personas, lo hace un ser más especial. Si ya de por sí era una persona muy buena, el hecho de haber sido donante hace que la familia sienta que esta persona que ha fallecido, pues ha cumplido de repente su meta, ha cumplido
lo máximo que puede ser un ser humano, ¿no? El de ayudar a otras personas, el de dar vida a otras personas. Y esto es algo muy importante en el sistema de salud. Nosotros tenemos actualmente muchos problemas por el duelo patológico, ¿no? He perdido a un ser querido y de repente nosotros en la época de pandemia también hemos perdido ese ser querido, no necesariamente por COVID, sino por otra enfermedad, y que no hemos logrado cerrar ese círculo, porque lo perdimos, pero no vimos cómo fue ese proceso, o no vivimos ese duelo completo, porque lo perdimos y seguimos en nuestra casa, porque lo perdimos y no tuvimos oportunidad de reunirnos entre familia, no tuvimos oportunidad de darle una misa, si son católicos, de tener toda la ceremonia acerca del entierro, de la cremación, de las costumbres que se vayan a dar, ¿no? Entonces, todavía nosotros esperamos recuperarnos de esto, nuestra sociedad que se recupere de todos estos problemas y que ustedes nos ayuden también a dar mayor confiabilidad a las personas, de que si llegan a un hospital van a ser atendidos con todo el amor, con todas las ganas del personal de salud de que recupere su salud. Y pues si no llega a recuperar su salud, pues la opción de la donación siempre esté presente en ustedes para que notifiquen a estos pacientes que tienen la posibilidad de llegar a ser donantes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Agradecer a la licenciada Lady Muñoz por su brillante ponencia. ¿Habrá alguna pregunta que pueda hacer el público? Parece que todo han entendido muy bien. Bueno, mientras esperamos las preguntas que nos pueda brindar el público por vía Facebook, les invitamos a las licenciadas y al personal de la salud en los siguientes meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, con los siguientes webinars. Están todos invitados. Recuerden que toda capacitación tiene su asistencia al 100%. Las socias no tienen que pagar ni un gasto adicional. Solamente las que no son asociadas pueden recabar su constancia con 20 soles. Por favor, van a estar ingresando a la página de la PETROT y pueden estar viendo realmente quiénes son los ponentes, ¿no? Por decir, en el mes de mayo tenemos la brillante ponencia de la licenciada María Isabel Molina Solís, que también ella es coordinadora del Centro Quirúrgico de Trasplante Hepático Renal en el Instituto Nacional de Salud. Y así sucesivamente vamos a ir colocándolas en la página de la PETROT para que estén informadas. Bueno, agradecer a Lady por su brillante ponencia. Es una licenciada de enfermería, coordinadora de donación de órganos y trasplante, asignada en la unidad de procura del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Como les dije anteriormente, tiene una trayectoria bastante amplia desde el año 2010 hasta la actualidad. Ella viene desempeñando como coordinadora del hospital Guillermo Almenara. Disculpen, pero como estoy del hospital Revalietti, siempre se me sale Revalietti, ¿no? Pero es del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, ¿no? Asimismo, también felicitarla porque ella ha tenido una maestría en España. Ha tenido un curso en el proceso de donación y trasplante de órganos y tejido. Es por eso que ella ahora está desempeñándose como coordinadora de donación de trasplante en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Realmente muy agradecida contigo, Lady. Sí. ¿Te leo la pregunta?
Sí, por En favor. tiempo de pandemia hubo donantes de provincia, pero ¿cómo fue el tema de tiempos de isquemia, sobre todo para corazón, debido a que no hubo vuelos comerciales? O en la actualidad, el transporte, en cuanto al transporte, más que todo, ¿cómo se movilizaba, no? Claro. Antes ya de la pandemia ya contábamos con vuelos charter. Entonces, durante la pandemia todos han sido vuelos charter, no hemos tenido ningún vuelo comercial. Eh, Salud cuenta con un gran presupuesto para hacer estos traslados. Se traslada el personal, bueno, el único lugar donde se hace trasplante cardíaco es el Instituto Nacional del Corazón, INCOR. Entonces va el equipo de INCOR cuando ya tiene todo listo, cuando está todo listo para el ingreso a sala. Sabemos que la duración en tiempos de isquemia isquemia fría solamente puede ser de 4 a 5 horas tratándose del corazón. Entonces el vuelo charter está disponible para cuando los deja y para su retorno, ¿no? Es inmediato. Y los tiempos de isquemia han sido alrededor de 3 horas y media, incluso en época de pandemia. No hemos tenido dificultad en ese sentido. Las dificultades que se han presentado más que todo han sido en el tema del mantenimiento del donante. Pero una vez que ya hemos tenido al donante, el resto de cosas ya ha dependido mucho de la organización, de la gerencia de procura y trasplante, y hemos tratado de responder como siempre, ¿no? Incluso como si estaríamos sin pandemia. Yo creo que eso hay que resaltar de la gerencia de procura de salud, que salud ha sido una de las únicas instituciones que ha continuado con el tema de donación y trasplante. En las otras instituciones, lamentablemente, pues este tema se vio totalmente suspendido. Espero haber contestado con eso la interrogante que tenía. Se nota que hay personal que trabaja en temas de trasplante y nosotros sabemos que es tan urgente llegar con el órgano hacia el lugar donde se va a trasplantar, que esas dificultades pues de distancia cada vez han sido de repente más tediosas, pero con el tema de los vuelos charter se han acondicionado, que no se puede dar siempre. Por ejemplo, ahí es casi imposible hacer un vuelo charter porque igual hay que tomar carro a Huancayo. Cuando hemos tenido donantes en Huancayo también ha sido casi inaccesible un donante de corazón en Huancayo porque igual hay que movilizarnos en carro, y ese tiempo que hay que movilizarnos en carro ya aquí resta, ¿no? Sí, es entendible realmente, Lady, que se ha pasado momentos tan desagradables con esto de la pandemia, pero gracias a Dios ha habido, se ha hecho la mayor eh, momentos de poder y realmente llegar a donde está el donante para poder traerlos a Lima, donde realmente se continuaron haciendo los trasplantes, ¿no? Sí, Sí, pero eso ha sido gracias al personal que siempre ha estado ahí, ¿no? Porque el personal de sala de INCOR, muchas gracias, si hay alguien por acá de INCOR, siempre han estado ahí. A pesar de la pandemia, ese equipo no se ha desarmado, ese equipo se ha seguido comunicando, el equipo de sala de operaciones de INCOR ha estado presente para todos los operativos, y es algo que no se ha visto en todos los hospitales, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Almenara hemos tenido mucha deficiencia con eso, porque los equipos de trasplante, nosotros somos un servicio de trasplante, y la mayoría del personal de enfermería ha sido llevado a otros servicios, a UCI, a emergencia. Entonces ya no había la misma respuesta que teníamos antes de pandemia, ¿no? Pero mucho ha dependido de la voluntad de ustedes que han puesto para continuar con los trasplantes, para poder ingresar a los pacientes a lista de espera.
y esperamos seguir avanzando. Y lo importante es que enfermería se siga preparando, que siga conociendo más de estos temas. El otro día hablaba con una colega y le decíamos, nosotros hay que hacer investigación. Cada uno en el ámbito que está tiene que empezar a desarrollar un poco más y a empezar a investigar, ¿no? Mirar las estadísticas, no es algo tan complicado, ¿no? Ver las estadísticas y plantearnos un futuro resultado, de repente ir modificando algo para poder obtener un mejor resultado. Y eso que esté plasmado, lo hacemos, pero de repente no lo escribimos, no lo ponemos para el conocimiento común. Y eso hace que enfermería no muestre investigaciones grandes. Esperemos que ya de acá, después de la pandemia, que tenemos mucho material por investigar, pues nos dediquemos un tiempito a esto. Por eso es tan importante y agradezco mucho a la asociación que tenga este viernes y que no sea solamente viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿no? Viernes y mi cabeza sabe que tiene que hacer algo científico el último viernes. Está muy importante que nos dediquemos a analizar cómo estamos, cuál es nuestro proceso, a dónde estamos apuntando, cuál es nuestro objetivo como enfermeros. Así es, si bien es cierto, pues todo se quedó paralizado y bueno, muchas de las licenciadas tuvieron que ser desplazadas a otros servicios por falta de personal, pero bueno, todo por una buena causa, se unían al último para hacer todo lo que era el trasplante, ¿no? Tengo otra pregunta, Lady. Dice Ana María, el personal que viaja a remover los órganos, ¿qué tipo de seguro tiene ante cualquier eventualidad? Uy, qué pregunta más difícil, Ana María. Sí, muchos de los que estamos acá estamos por amor a la camiseta. Y los seguros, pues es el seguro que tiene todo el personal. No se ha activado otro tipo de seguro. No te podría dar específicamente decir, pues, a partir de tal fecha vas a tener otro tipo de seguro. Y los seguros contra accidentes es el que todos los trabajadores de salud lo tenemos si es un accidente laboral. No es un seguro adicional por el hecho de viajar de una forma de repente no prevista que se da. Incluso no se activan viáticos y sí siento que faltan. Nos falta esa reciprocidad al personal de salud, porque muchos de nosotros estamos acá por amor a la camiseta, más que por el hecho que tengamos algún beneficio. Y cosa que no está bien. Nosotros como profesionales debemos ser respetados como tal y tener todos los beneficios que en otros países se está dando. En nuestro país no. El hecho de viajar, pues si te quedas un día, uy, qué pena, te quedaste ese día y no vas a tener viáticos porque no hubo una declaración previa, como todo se hace a último momento, ¿sabes? Te avisan en este momento que tenemos un potencial donante, ponemos las horas, ya tenemos un donante, y sabemos que vamos a ingresar a sala a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana tienes que estar viajando y justo te ha cogido en horas no laborales, entonces no tienes forma de ir arreglando eso. Esperemos que este malestar yo lo voy a transmitir a la gerencia y vamos a ver cómo se va solucionando esto, ¿no? Y sí sería importante que cada una o cada uno de nosotros antes de viajar, pues lo plantee, ¿no? ¿Cuáles van a ser las soluciones? Estos son los posibles riesgos y cuáles van a ser las soluciones a estos posibles riesgos, ¿no? Bueno, Ana María, lo siento. No te he dado la mejor respuesta, seguramente. Gracias, gracias, Lady. Lady, y cuéntame, ¿qué pasaría si es que ustedes tienen programado, por decir, o hay un donante por decir, en Trujillo? Tienen el vuelo ya destinado para una hora y ahí hay un retraso y
y ya ahí el receptor está esperando en sala de operaciones. ¿Cómo solucionan ustedes eso de ahí? Nosotros tenemos una comunicación constante. Se ha dado muchos retrasos de vuelo y ha habido ocasiones que se ha viajado con un vuelo comercial, pero por este tema de retrasos ha tenido que salir un charter y recogerlos y ser trasladados en charter. Si se ha dado el retraso y no tenemos la opción del charter y tenemos ya un vuelo programado, se ha tratado de prolongar o suspender la ablación de órganos y tratar de pegar lo máximo hacia la hora de salida. Entonces, estas horas que, por ejemplo, te digo, vas a tener que estar en el aeropuerto a las 5 de la tarde y es muy probable que tu vuelo de retorno sea a la medianoche. Pero si tu vuelo no salió a las 5 de la tarde, entonces eso, como estamos en una constante comunicación, lo va a saber Trujillo y va a suspender el ingreso a sala hasta el momento que ustedes lleguen para acercarlo más hacia la hora de su retorno. Entonces, siempre vamos a estar en esa constante coordinación. No ha pasado que hemos perdido un órgano porque las horas de isquemia han sido muy largas. Generalmente hemos tratado de llegar a tiempo y solucionar estos problemas. Bueno, sí, realmente sería una pena de que se perdiera un donante y no teniendo vuelo, ¿no? Porque un receptor o los receptores que están en Lima, donde por lo general se hace los trasplantes, se queden sin ese órgano, ¿no? Realmente es una pena. Sería, si no es por el vuelo que tienen ustedes ya un convenio, entonces ahí sí sería muy lamentable, ¿no? Y antes Parece sí se daba, que sí hemos tenido el caso de años pasados, que sí pues nos hemos quedado una vez varados en Huancayo, otra vez siempre en provincia por un tema de mal tiempo, incluso en Trujillo. En Trujillo, por más que estamos cerca, los vuelos no son tan consecutivos, que nos ha tocado pues viajar de Trujillo a Chiclayo y de Chiclayo tomar el vuelo, ¿no? Pero son experiencias que se pasan, procura y esperemos que de estas experiencias negativas nosotros aprendamos y si eso no está escrito, no está plasmado, no se ha dicho nada en el momento, es porque no pasó nada. Entonces la enfermería tiene que estar acostumbrado a registrar, ¿no? Yo creo que nosotros como profesionales siempre registramos y de la misma forma como registramos las incidencias, pues también tenemos que registrar nuestro trabajo y hacerlo conocer y ver un poquito más del tema de investigación. Y esto va a ayudar, lo que nosotros contamos previo va a ayudar a que el presente sea mejor y aspirar a un mejor futuro, ¿no? Así es, Lady. Bueno, ahora como ya estamos empezando a reactivarse realmente todos los programas, entonces esperemos tener mucho más donantes, porque nuestros pacientes, los receptores realmente lo necesitan, ¿no? Y es una pena, como te decía anteriormente, que se perdiera un donante en pleno camino. Y qué tristeza. No sé si habrá alguna pregunta más, Lady, parece que no tenemos más preguntas. Las colegas han entendido tu brillante ponencia, entonces agradecerte muchísimo por tu participación. Al menos eres la primera que estamos iniciando con este programa del segundo curso internacional virtual. Estamos muy agradecidos que hayas aceptado hacernos conocer realmente todo lo que hacen ustedes. Muy bonito, bastante entendible. Esperemos que en un futuro también nos sigas capacitando mucho más. Muy agradecida, Lady, con tu participación, muy bonita tu ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantada cuando deseen. Les he dejado por ahí en la última lámina mi correo. De repente, si no respondo de inmediato, igual me dejan un mensaje, yo les voy a responder. Para todos ustedes, colegas que desean iniciar un trabajo de investigación, el Ministerio de Salud tiene muchos datos acerca de
donantes, de trasplantes, cómo han ido, y es algo que ustedes también lo pueden plantear, de repente qué información más desean para que nosotros la empecemos a consignar esa información y que les sirva a ustedes para iniciar sus trabajos de investigación. Muchas gracias nuevamente por estar conmigo, por estar compartiendo esta tarde. Espero que les vaya muy bien, que siempre estén bien, que disfruten de su trabajo, que sientan que lo que hacen es algo muy importante. Y gracias nuevamente por estar siempre ahí. Gracias, Lady. Muchísimas gracias. 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 Hago la invitación para el mes de mayo, el 27 de mayo, a las 18 horas, con la licenciada especialista María Isabel Molina Solís. Ella es coordinadora del Centro Quirúrgico en Trasplante Hepático Renal en el Instituto Nacional de Salud del Niño. No se vayan a olvidar, este 27 de mayo quedan todas invitadas. Muchísimas gracias.